nuestra visión periodística, viendo las cosas desde la óptica 100% periodística, puedes terminar sacando cosas que pongan en riesgo al país, sus estructuras, sus planes, como de hecho pasó con algunos, con un compañero de Teleamazonas, no vamos a dar el nombre, de aquella época, que incluso fue preso, sí, señor, por la policía militar, uh-huh, porque obviamente había violado protocolos gravísimos que pusieron en riesgo no solamente a un regimiento del ejército, sino a población civil también. Claro. Entonces, obviamente, el tema es muy delicado en ese aspecto. Escribe Leonidas Castro y me dice: buenos días, querido amigo, que a propósito ayer estuvo de cumpleaños. Buen día, abogado. Esa es la realidad. Somos una sociedad violenta. No podemos ocultar lo que pasa. Los voy escuchando en el carro. Los noticieros mostramos noticias, no nos inventamos nada. No nos gusta mostrar esas noticias, pero es la realidad. Pero bueno, hay criterios y criterios. Lo que dices tú, Jaime, y lo que está diciendo Enrique y Javier, es lo que estás diciendo es que en un momento determinado hacer una estrategia para que de pronto no sea tanto. Para combatir al enemigo común que se llama delincuencia. Pero lo que no puedes es ocultar la información. Y no te he dicho eso, te estoy diciendo, es una estrategia. Pero sonó que así lo decías, porque decías como que no pasen eso, pero no, estás diciendo eso no te he dicho. Ya, es una estrategia que hay que hacerlo por un momento. Sonó así. ¿Qué dices tú, Javier? Javier. Yo insisto en que de alguna u otra manera, una cosa es el tratamiento que le das a la nota de la Crónica Roja, que en eso sí coincido de que hay mucha gente que le da un tratamiento escandaloso, y otra cosa es informar los hechos delictivos que ocurren en la ciudad o en cualquier otro país. A ver, bueno, pero dejarla de informar es imposible hoy en día, porque la situación es complicada. Desde el punto de vista periodístico, sí. Yo llegué medio desenfocada, ¿no? Claro. Yo llegué medio desenfocada porque solamente toqué, claro, llegué en medio, no sabía que estaban hablando del tema de la delincuencia, pensé que estaban hablando de la guerra de Ucrania, perdón, como hicieron el símil con la guerra de Ecuador y Perú, pero hay dos cosas diferentes, son dos la guerra cosas y la delincuencia, completamente distintas. Totalmente Yo creo que diferentes. es importante visibilizar lo que está sucediendo en términos de delincuencia, no hacer una apología del crimen. Claro, eso es otra cosa completamente distinta. Pero visibilizar lo que pasa en términos de delincuencia es súper importante, porque en el momento en que callamos lo que está sucediendo, le damos más pie a los delincuentes de querer seguir haciendo lo que quieren, y por otro lado, a las autoridades no se les da la alerta de decirles: oiga, señores, esto es grave, lo que está sucediendo es grave y hay que ponerle un coto final. Porque definitivamente no podemos seguir viviendo en la zozobra que se vive en ciudades como Guayaquil. El problema es nacional, pero Guayaquil y Esmeraldas realmente es un tema realmente caótico. Entonces, obviamente pienso, este es mi criterio muy personal como ciudadana y como periodista, obviamente, y es que hay que comunicar, hay que informar. Es sumamente importante hacerlo dentro de los cánones correctos periodísticos. Ese es el punto, Ilfen. Ese es el punto. Y ayudar de alguna manera a las fuerzas del orden. Por ejemplo, cuando salen algún medio diciendo: la policía ha anunciado que va a hacer un operativo en tal o cual sector, por el amor de Dios, eso no puede ser, eso no puede ser, no es dable. Y si en algún momento tú escuchas aquello, Javier, por favor, la policía se siente impotente ante el avance de la delincuencia. La delincuencia ha ganado la partida. La delincuencia ha ganado terreno, por Pero Dios. por supuesto. Es que la policía no cuenta ni siquiera con armas. ¿Qué le estás diciendo a los delincuentes? Exacto, estás en todas. de eso se trata. Obvio. Es el contexto. Pero eso, es el contexto. Eso ya es otra cosa. Y eso sí es una estrategia. Claro. Pero no informar. No, eso estoy de acuerdo. No podemos informar. Primero, en un plan de seguridad hay una estrategia de comunicación. Por supuesto. Entonces, en esta estrategia de comunicación llamas a los medios de comunicación para ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que no hay eso de ahí. ¿Sí me explico? No existe ese llamamiento para que todos juntos rememos al mismo lado. No te estoy diciendo que ocultes una información, pero tal vez te digan en ese momento, sabes que en esta semana que vamos a hacer esto, por favor, no comuniquen el tema. Es un ejemplo que te he puesto. ¿Ya? Okay. Pero así es como se maneja las crisis o las guerras. Y aquí hay una guerra interna, no es externa, por si acaso.
Ok, el criterio. Hemos profundizado el tema. Vamos a pagar el corte. Vamos a conversar con Ilfen Florchen. Ella es gerente de comunicación de Interagua. Ya está, ha llovido ya algunas vecesitas, chiquito, un pequeño rocío. Entonces vamos a hablar de los planes para el invierno y lo que se está hablando, porque siempre que viene el invierno nos ponemos nerviosos. Unos dijeron que estaba la niña, pero lo cierto es que ha llovido. Vamos a conversar con ella cuando regresemos. Pagamos corte comercial y regresamos con Ilfen Florchen. Ha sido un programa realmente hoy de mucha... Sí, no, más que nada. Hubo en el programa muchos criterios. Y enhorabuena que así sea, totalmente, inclusive con el tema. Pero ¿saben qué? El tema último que tocamos es un tema profundo. Y me alegro que haya estado Ilfen aquí también, que es periodista. Claro. Una periodista con experiencia, que ha trabajado en la comunicación y también en todas las partes. En la convención, como nosotros trabajamos de combate, porque ella trabajó en comunicación de combate de día a día, y también del otro lado, haciendo políticas de comunicación, y es importante por lo mismo. Falta expertos en seguridad para que se equilibre. No son todos periodistas. Claro. Entonces ven un sesgo. Entonces no puede ser, tiene que ser equilibrado. Para que vea cuál es la intención de la estrategia detrás de un plan de seguridad. Solo te quiero decir algo. Si en información, y me reitero y me reiteraré siempre, o eres libre o no eres libre. Lo demás, vaya a ser Cuba, Nicaragua, Venezuela o a Rusia, donde le dicen lo que tienen que hacer y cómo hacer, porque en los países libres la comunicación es libre. Hasta incluso no es así. Perdóname, sí. Porque tú ves en los Estados Unidos que transmiten todo. Acabo de estar en un seminario en George Washington University, hermano querido, y la guerra es otra cosa. Pero ahorita no tienes una guerra formal declarada. Es una guerra interna existe. Pero no existe. Hay bombazos. Jaime, una guerra es una guerra civil. Esto es un atentado de delincuencia. No nos vamos a poner a eso que hay que pagar el corte. Cuando regresemos, seguimos hablando del tema. Regresamos. Jaime está intenso, Javier. Tú sabes, tiene que venir a arreglar. Enviarle la camisa de fuerza. Sí, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, 10º y 9º de básico, de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com. Empresa Pública DACE. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 917. CNE, elecciones 2023. Qatar pinta bien, con Pinturas Unidas. Pinturas Unidas. Ubicado a las afueras de Doha y cerca de varios centros de estudio, el estadio Education City, Ciudad de la Educación, tiene capacidad para 40.000 espectadores. Su exterior está conformado por un patrón triangular en mosaico que desvía la luz solar durante el día y en las noches se enciende con un juego de luces en su estructura. Fue el primer estadio en recibir la mayor calificación del sistema de evaluación de sostenibilidad global debido al uso de elementos reciclados y material sostenible en su construcción. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. ¡Feliz aniversario, CNT! Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, @cnt.gov.es. Autorización número 1263. CNE, elecciones 2023. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.
Muy bien, muy bien. Son las 9 de la mañana con 44 minutos y como habíamos anticipado, ya con Ilfen comenzamos a conversar de otros temas. Estábamos en el tema inmerso de la seguridad y temas que realmente vienen todos los días y que todos los días se dan. Solo termino diciendo que siempre vamos a poder hablar de este asunto. Y es más, la próxima semana voy a tratar de invitar a un experto mexicano para que nos hable, un periodista mexicano, para cómo tratan la información, porque de eso creo que básicamente, y la estrategia de comunicación que se debe utilizar. Pero hoy, ya después de hablar de esto, vamos a hablar con Ilfen, como decía, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales de Interagua, de las obras y trabajos programadas en diferentes sectores este mes y lo que viene casi con el invierno. De acuerdo. Bueno, usted me toca mi fibra periodística y me pone claro, ahí. Usted se pone intensa obvio. Bolívar le trae cuando estuvieron en Patuca con Lucho Hernández y con Javier. Y claro, con por supuesto. Sangre de Drago, que tomaban sangre de Drago. Oye, nosotros fuimos los primeros Rambos. Sí. Y creo que en base a eso luego sale Rambo 1. En su caso, querido amigo, ha pasado algunos años. Sí. Que la verdad. Bueno, ¿y cuántos años tiene Stallone? Sí, pues, sí, señor. Pues, entonces. Dios mío. Por favor. Dios mío, sí, la verdad es que fue. No. La verdad es que bueno. Bueno, como me lo preguntabas, estamos trabajando intensamente en el tema de mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias en la fase correspondiente a las limpiezas que se realizan para prevenir problemas, obviamente, cuando ya empieza a llover. Hemos tenido unas cuantas garúas que nos están anunciando que las lluvias ya están bastante cerca. Entonces, estamos avanzando a buen ritmo, de acuerdo a un cronograma establecido para la ciudad, con limpieza de canales, 178 canales en total, tanto en la parte urbana de Guayaquil como en la parte rural y parroquias rurales, obviamente. Estamos con 85,000 sumideros a limpiar, 68 kilómetros de redes de colectores de aguas lluvias, más todo el resto de sistemas que tenemos involucrados, ductos, cajones, en fin. Todo está siendo sometido a un proceso de limpieza en una primera ronda y luego tocará hacer las relimpiezas que corresponden porque lamentablemente pasamos por lugares y a los pocos días, semanas, nuevamente han sido utilizados como botaderos de residuos y lamentablemente crean conflictos, crean problemas y toca volver a limpiarlos. ¿Puerto Limpio complementa este trabajo? Por supuesto. Porque a veces, Urbaceo. Porque a veces percibo que de parte de ellos, como es tan grande la ciudad y hacen tantas cosas, como que no van de la mano. Por eso No, para nada. Vamos completamente de la mano. Trabajamos institucionalmente, porque este es un trabajo que va de la mano entre Interagua, obviamente, que es la responsable de la limpieza de los sistemas de aguas lluvias, la Alcaldía de Guayaquil, que hace lo que le corresponde, obviamente, con temas de sanitización, de control de vectores y una serie de cosas que hace municipio acompañando las tareas que hacemos nosotros, y Urbaceo llevándose todo el material que es sacado de los sistemas de aguas lluvias. Entonces, vamos de la mano, estamos trabajando con una programación importante donde obviamente tiene que haber una relación estrecha para que las cosas realmente sucedan como tienen que suceder. Entonces, termina siendo un tema, finalmente, que el tema cultural del orden, de no sacar las cosas la basura a su tiempo, de botar la basura en cualquier lado, es el que afecta el trabajo programado previamente. Totalmente. Mira tú que uno de los grandes problemas que tiene Guayaquil en términos culturales y que no se ha logrado solucionar en décadas, y es que se le viene diciendo a la gente, desde la primera empresa privada de recolección de basura que hubo en Guayaquil, que la trajo el ingeniero León Febres Cordero, que fue Bachagnón en su momento, que fue un hit para Guayaquil, porque fue un cambio, marcó un cambio radical entre el antes y el después. Claro. Y desde esa época se viene trabajando tanto por la empresa de aseo como por el municipio de Guayaquil, como nosotros por Interagua, porque también nos afecta,
en campañas, en trabajo de campo, diciéndole a la gente, saque por favor la basura en el horario de recolección. ¿Cuántos años tenemos en esto? Yo recuerdo unos 10 años, siquiera 15 años. Mucho más, de lo que Eduardo. yo me recuerdo, ¿no? Haciendo la campaña, saco la tabla. Bachagnón llegó cuando yo todavía trabajaba en CITV. O sea, estamos hablando de bastantes años, no voy a decir cuántos, pero son bastantes y son mucho más de 15 años. Estamos hablando prácticamente del doble. Qué bárbaro. Estamos hablando de prácticamente el doble es de un tiempo. Tema cultural. Cambiar la cultura toma generaciones. Claro, es lo que bueno, he dicho siempre. Pero lamentablemente esto no va de la mano con un pensum educativo que integre el área de bien público, ética, responsabilidad ciudadana y estas cosas que nos llevan o nos conducen a ser buenos ciudadanos. Porque si tú me dices que cambiar una cultura lleva generaciones, ¿cuántas generaciones llevamos? Ahorita llevamos 3. Son 3 generaciones y la cosa no va para mejor. Y repitiendo y haciendo campañas y haciendo trabajo de campo y haciendo una serie de cosas. Y resulta que tú pasas, como lo comentaba en la entrevista anterior, por fuera de cualquier colegio y ves a los chicos comprando en la carretilla, en la tiendita, en la vaina, comen pack al piso. Sí. Entonces, si no incluimos en el pensum educativo alguna materia relacionada a la cultura ciudadana, al bien público, a este tipo de temas que son vitales, no vamos a cambiar realidades, porque la educación es en parte de casa y es en parte del sistema educativo. Sí. Entonces, yo creo que es importante reformular esa parte porque no logramos cambiar la cultura. Y no solamente hablamos de los sectores periféricos, estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de sectores incluso socioeconómicos más altos, donde sucede exactamente lo mismo. Es un tema cultural, totalmente. 100% que no tiene que ver con educación, sino con cultura, que son dos cosas diferentes. Exacto, con valores. Qué bárbaro. Con valores, es importante eso. Yo estoy de acuerdo con el tema educativo, pero también tiene que haber una sanción fuerte y que sea sancionable. Es decir, para que la gente no lo haga. La ordenanza existe, pero resulta que eso significaría tener un policía en cada esquina viendo quién es el que botó la basura para poder sancionarlo. Lo que pasa es que Jaime lo está aplicando y diciéndolo, yo lo entiendo. Cuando él fue director de tránsito, por ejemplo, yo siempre tenía el tema, nunca me usaba el cinturón. Él tuvo mucho éxito y mucho suceso en eso. Comenzaron a imponer multas y desde ahí me acostumbré. La costumbre se me hizo y ya lo hago. Y también pero también los carros colaboraron porque tienen ese que te fastidia si no te lo pones, pero ya se te grabó en el chip. No, completamente de acuerdo. Eso es lo que ahora, ¿cómo se hace para imponer las sanciones? Porque las sanciones sí existen. Sí, yo sé. Existen. Pero no, o sea, los sancionadores no lo aplican. Bueno, eso no es un tema que... un problema social. Pues como tuviste tú cuando la gente, los peatones te hicieron meter hasta preso, un juicio te quisieron meter. Cuando pasaron los peatones fuera de la línea cero. Esa es la diferencia, pues, Eduardo. O sea, tienes que asumir esa responsabilidad y como líder de algo, de un cambio, tienes que asumir lo que te toca. Claro, aquí tenemos una costumbre y es un problema, pienso yo, nacional, de ser muy paternalistas. Sí, entonces resulta que hay sanciones de tránsito muy fuertes y dicen, ay, pobrecitos, tienen que bajar. No, señor, las sanciones tienen que ser altas para que la gente no cometa faltas. Entonces, resulta que si a mí me van a cobrar $1 por pasarme el semáforo en rojo, no me importa, me lo paso. Pero si me van a cobrar $1,000, me la pienso 2 veces. Entonces, el problema no es la sanción, el problema es el cumplimiento de las normas. Si la gente no es de la ley, sino el cumplimiento. Pero por supuesto, si la gente cumple las normas, no va a necesitar una sanción, no va a haber sanción. La sanción existe, pero no se la va a aplicar porque obviamente la gente está cumpliendo. De eso se trata. Javier Segarra, por favor, querido hermano. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, Elfi? Buenos días. Javier, la verdad es que sí, coincido con el tema de la corresponsabilidad ciudadana frente a un tema que es fundamental para mantener limpia la ciudad y no tener inconvenientes que ustedes lo tienen que asumir casi que todo el año, porque no es que ustedes empiezan el trabajo en enero para evitar cualquier situación adversa por el invierno. Es un trabajo que casi lo hacen ustedes todos los meses. Todo el año, así es. Entonces, en ese sentido, si no hay educación, como bien dice Ilfen, entonces no vamos a salir nunca de este tema.
Prueba de ello es lo ocurrido en Qatar. Ahí están los ecuatorianos que dejaron hecho un basurero en el estadio. Así que no quiero meterme más en el tema de la basura. Es una responsabilidad que la debemos asumir todos. En todo caso, los trabajos, en fin, que ustedes han venido realizando van de alguna u otra manera a controlar o evitar en lo posible que se generen situaciones mucho más adversas en la época invernal. Sí, bueno, el tema, Javier, pasa porque, a ver, no podemos poner toda la responsabilidad en el ciudadano, toda la responsabilidad en el usuario, porque hay otros temas adicionales. Entonces, como bien lo dice Javier, este es un trabajo de todo el año. Nosotros desde octubre a marzo trabajamos en la limpieza de los sistemas, pero entre abril y septiembre vamos chequeando todos aquellos puntos que se han visto como críticos en el invierno anterior, es decir, entre abril y septiembre de este año trabajamos en los puntos críticos que se detectaron en la época lluviosa anterior, y el próximo año, entre abril y septiembre del próximo año, se trabajará en los puntos críticos que se visualicen este año. ¿Qué se hace? Se hacen mejoramientos en esos sistemas. Algunos se detecta que, por ejemplo, la tubería de recolección de las aguas tiene algún tipo de problemas, se hace un pase de cámara, se ve si está deformada, si está rota, entonces se hace el cambio de la tubería, se hacen ampliaciones de sumideros, se hacen una serie de cosas para que en el invierno siguiente las cosas funcionen de mejor manera. Entonces, ese es un tema importante y esto es algo continuo. Pero hay temas adicionales y algo que no vamos a poder tapar con un dedito como el sol, ¿no? Es imposible hacerlo. Y es que Guayaquil es una ciudad que está rodeada literalmente de agua, del río y de los esteros. Es una ciudad sumamente baja, con sectores, algunos sectores muy, muy bajos, donde el agua del río, de los esteros, entra por los sistemas de aguas lluvias, y no solo que no permite que salga el agua, sino que entra agua. Hemos hecho un trabajo en los últimos años colocando sistemas que evitan que el agua entre, pero obviamente cuando la marea está alta tampoco permite que salga porque quedan tapadas por el agua que está alta. Entonces, mientras no tengamos un dragado efectivo, eficiente de la ribera del río, pero aparte de eso también de los esteros que no han sido dragados jamás, vamos a tener siempre un problema cuando hay lluvia, marea alta y peor aún cuando hay aguaje, porque los sistemas de desfogue de la ciudad quedan por debajo de la marea alta. Ese es un problema y mientras no haya un dragado, esto va a seguir sucediendo y vamos a tener sectores que se van a ver anegados, que se van a ver afectados hasta que baje la marea y el agua pueda salir de la ciudad. Eso es algo que, aunque nos paremos de cabeza y saquemos todos muy bonitos la basura a tiempo, va a seguir afectando mientras no haya una intervención. Ahora, que el tema de limpiar y mantener limpio obviamente ayuda sustantivamente, obviamente sí. Javier, ¿alguna pregunta? Los sectores establecidos como críticos siempre anualmente, en fin, ¿siguen siendo los mismos o qué? A ver, hay sectores que van variando. Por ejemplo, este año, durante la época seca, se han hecho trabajos sumamente importantes en algunos puntos de la ciudad, en puntos de Bastión Popular, en puntos del sur de la ciudad, en puntos de las Alboradas, que esperamos que este año ya no sean críticos, porque se han hecho algunos trabajos. Pero hay sectores de criticidad constante y continua, como son los sectores en el noroeste. Hablamos de sectores que recién están entrando a legalización o algunos que todavía ni siquiera están legalizados, donde no hay una infraestructura establecida y donde además de no haber una infraestructura establecida aún, tenemos que recordar que los invasores de tierras taparon todos los sistemas naturales de drenaje y de fogue. Todo tapado y el agua obviamente... También empresas, también inmobiliarias. Sí, total. Entonces, el tema es que el agua busca por dónde salir, siempre busca su cauce y eso causa problemas y va a seguir causando problemas. Es decir, sectores como la Ladrillera, sectores como aquellos que están alrededor de Ciudad de Dios, todas estas zonas van a tener problemas durante el invierno. Eso es un hecho que no podemos tapar con un dedo.
y Sociovivienda va a tener problemas también si es que no se logra controlar ese manejo de basura por parte de los ciudadanos, que es realmente crítico. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Eduardo. Irving, primera pregunta que me salta es: ¿quién es la encargada de dragar los esteros? ¿Es la prefectura o el municipio? No, ninguna de los dos, porque los esteros están bajo la responsabilidad, en un momento estuvieron bajo la responsabilidad de la Armada del Ecuador, que tenía el control de los esteros. Entiendo que esa responsabilidad pasó en un momento a ser corresponsabilidad entre la Armada y el Ministerio de Ambiente, y entendería que en este momento la responsabilidad es 100% del Ministerio de Ambiente. Es decir, ni municipio de Guayaquil ni prefectura pueden intervenir en los esteros. Dígame, ministro. Entonces, el tema del dragado de los esteros termina siendo un tema sumamente sensible y mucho más complejo que un dragado en el río, porque tienes un tema de biodiversidad, un tema bastante complejo, pero que un dragado bien hecho, un dragado científico, hecho en el sitio, va a aportar a la biodiversidad de esos cuerpos de agua definitivamente. Lo va a hacer porque hay muchas especies que se han ido degradando por la contaminación que hay en los ríos y esteros. Entonces, sobre todo, en la parte de esteros. Entonces, un dragado bien hecho, de manera técnica, de manera ambientalmente amigable, va a contribuir a mejorar la flora y la fauna de esos cuerpos de agua que son parte del patrimonio de nuestro país. Entonces, clarísimo, es importante el cuidado ahí. Y lo segundo que me preocupa es los trabajos que, si bien es cierto, no son de Interagua, pero en Urdesa se están realizando, y que pues obviamente es para mejorar justamente el flujo de estas inundaciones. Estuvo aquí el gerente de MAPAP con la directora de las obras públicas municipales, pero el tema está en que eso se va a alargar por lo menos 6 meses más. ¿Cómo ustedes están previniendo? Porque ahí van residuos, ahí, o sea, va a haber un problema cuando llueva. Pregunto si que hay algún plan. Estamos trabajando en un plan conjunto entre Interagua, EMAPAG y municipio para poder buscar soluciones que eviten justamente problemas y colapsos. De hecho, esa obra fue ejecutada, fue pensada para evitar ese colapso constante y continuo que tiene Urdesa en la época de lluvias, y que se debe básicamente a una debilidad del sistema de aguas lluvias, porque ya no es suficiente, es un problema de suficiencia del sistema, porque cuando se construyó Urdesa, primero Urdesa era mucho más pequeña, ¿verdad? Urdesa. Me das un paréntesis. ¿Saben, amigos, lo que significa Urdesa? Urbanización del Salado. Exacto. Porque estaba llena, estaba al lado del Salado, y tenía, me acuerdo chiquito, porque viví en Urdesa desde chiquito, allí habían riachuelos, todos los taparon, lo que dices tú, todos los todo tapado. Claro, todo tapado. Y luego de eso se fueron uniendo urbanizaciones como Urdesa Norte, Urdenor al norte de Urdesa Norte, y etcétera, ¿no? Miraflores, un montón de cosas que se fueron sumando al sistema de aguas lluvias de Urdesa, y por lo tanto quedó pequeño. Algo que se pensó exclusivamente para Urdesa, todos se unieron ahí. Era lo más fácil. No, eso está clarísimo. Entonces, el sistema ya es estrecho, el sistema ya es pequeño para la demanda que tiene. Esa obra es una obra sumamente importante. Yo no soy parte de esa obra, Interagua no es parte de esa obra. Lo que hacemos nosotros es ayudar y dar la mano en el momento que se presentan problemas, que por excavaciones hay fugas, hay tuberías que son muy viejas, que se han ido cambiando. Ahí se ha hecho un trabajo de la mano, porque hemos estado ayudando como Interagua a solucionar los problemas que se presentan, pero de la mano con EMAPAC, de la mano con Municipio de Guayaquil, con la Dirección de Obras Públicas, que están ahí todos los días chequeando y tratando de ver cómo se reduce el impacto, cómo se solucionan problemas, y en eso vamos a seguir, obviamente, las instituciones de la mano, porque aquí lo que importa es trabajar por el bien común. No, eso está claro. Lo que pasa es que, como se vienen las lluvias, sí. A ver, se puede inundar. Sí, vamos a estar monitoreando. Lo ideal es que la obra avance, que la obra termine. Hay un plan. Lo ideal es que la obra avance, que la obra termine, que no pare, por supuesto. 6 meses más. Esperemos que no sea así. Okay. Se está trabajando, y lo importante es que en el caso hipotético de que esta obra se llegue a extender para la época de lluvias,
vamos a estar monitoreando y buscando las mejores soluciones de la mano entre las instituciones para evitar la afectación a la ciudad. Enrique San Martín, Bolo. Bueno, ya lo ha dicho todo, Ilfen, no sé qué consultarle. O sea, eso, la pregunta que iba a hacer Jaime era la que te iba a plantear, pero ya habló. En todo caso, si 10 y 4, eso es lo que dijo, que yo no voy a preguntar, pues eso es lo que acaba de decir. No, sí, yo solamente algo al final. Leía un libro que Ramiro tuvo la bondad de traerme sobre la vida del actual presidente de Colombia, de Petro. Ajá. Y él hablaba, cuando él fue alcalde de Bogotá, tuvieron unas circunstancias parecidas con un río que habían tapado. Mira que Bogotá no tiene salida al mar y no tiene los mismos, tienen un problema de sequía terrible, sí, ¿no? O sea, sí. Ya, pero que incluso cuando taparon ese río, lo que pasó es peor, porque lo que tú dices, el agua resume por algún lado. El agua va a buscar por dónde salir, busca su cauce. Es que el agua va a buscar su cauce. No puedes atentar contra la naturaleza. Así es algo es. que tenemos que meternos en la cabeza todos. Sí. Atentar contra la naturaleza es lo que nos está pasando la factura hoy en día a nivel global, con el cambio climático, inundaciones donde nunca había llovido, sequías donde antes llovía, y todo el desastre ecológico que tenemos en parte es por eso. O sea, el humano es el gran culpable de la degradación del planeta. Porque qué pena. Finalmente esto, por ejemplo, de dragar los esteros es un tema bastante delicado. Y es crítico. ¿Cuántos esteros tendremos cerca de Guayaquil? Ya muy pocos, lamentablemente. Ya muy pocos. Pero bueno, hay que buscarlo y hay que hablar con el ministro Manrique. Sí, señor. Porque eso esto es un tema se que plantea nadie nos lo ha dicho. Nadie lo ha dicho y hay que hacerlo. Quizás, hermano, te digo, la Armada tuvo una vez una draga que funcionó y muchos años atrás se dice que no, que se debe concesionar, que hay muy pocas dragas en el mundo, ¿sí sabes? Están con todo lo que ha pasado, pero yo pensaría en algún momento tener una draga funcionando siquiera 2 o 3 años con lo que tú dices. Pero porque el tema del río no es solamente el palmar, ¿no? No, pues. Claro. Es que todo el mundo cree que con eso se resuelve. No. Yo justamente el día martes, volé a Quito y me quedé impactada de las imágenes que vi desde arriba del avión alrededor de la isla Santay. Sí. En el contacto que hay entre la Santay y Durán, ya prácticamente puedes cruzar a pie. Así es. El tema del palmar es una cosa impresionante. Y entre Mocolí, por el lado del río Babahoyo, entre Mocolí y San Borondón, y entre Mocolí y Durán, ya también dentro de poco vas a poder pasar caminando. O sea, es una cosa terrorífica. Entonces aquí hay que pensar no solamente en un tema de dragado, es un tema de ir a la raíz del problema, porque tiene que haber una causal para que los ríos se estén llenando de sedimentos con la rapidez con que está sucediendo, porque vamos a tener un problema grave hídrico en nuestra provincia del Guayas por este tipo de temas. Entonces son asuntos delicados, ¿no? Sequía. Y la sequía para una provincia próspera en cultivos, en camarón, en todo lo que tenemos nos puede generar, y en agua. Entonces, el tema de detectar los problemas aguas arriba, porque el tema del dragado termina siendo ya la cola del problema, ¿no? Hay que ver aguas arriba qué está sucediendo. Dice la cola del problema con propiedad, Ilfen, amigos, lo grafico, que nos escuchan y nos ven, es porque es la parte última, es del Palmar hacia acá, ¿verdad? Claro, es la parte ya entrando al estuario del Guayas. Por eso ahí habla del final, ¿verdad? Claro, así Pero es. todo lo que viene antes, Daule, Babahoyo, hacia adelante. Así es. Exactamente, entonces hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando aguas arriba para que tengamos este problema acá hoy en día. Y el tema del dragado, que tiene que ser bastante amplio, tanto sobre el Guayas como sobre el Daule y como sobre el Babahoyo. Eso es importantísimo. Ese es el tema. Por eso hablar de transportación fluvial. Tú dices que no. Claro, primero tienes que comenzar por el principio. Gracias, Ilfen Flores. Como siempre, lo más ilustrativo, te metimos en el tema periodístico. Me han metido en algunos temas, no solamente en ese, pero bueno. Pero como siempre, es muy ilustrativo. Javier, ¿alguna novedad tú más, hermano querido? ¿Quién gana hoy? ¿Brasil o Serbia? Obvio, Brasil.
Pero qué difícil, todo el mundo le iba a Argentina y mira lo que pasó. Alemania, a mí casi me da un infarto, ¿no? Pero allí, antier mis compañeros dijeron, no, aquí España no está entre los 5, metió 7. Yo lo puse entre los favoritos. Me dijeron que no. Como digo yo, hay que ir a la génesis de las cosas, al origen. A ver, si equipos como Canadá, como Costa Rica, se eliminaran a nivel de Latinoamérica, a nivel de América en general, nunca irían a un mundial, porque les toca jugar entre tan maletas allá arriba, que obviamente son equipos que... Estás diciendo que si a ellos les tocara a los de la CONCACAF jugar con la CONMEBOL, por supuesto, si tú sumas CONCACAF con CONMEBOL, jamás entrarían los de CONCACAF a un mundial. Quizás México. Y le iría muchísimo mejor a Latinoamérica, porque como grupo Latinoamérica tiene excelentes equipos. Entonces por eso CONCACAF dice, no, déjenos aquí a nosotros tranquilitos acá arriba, pues son todas maletas allá. Obvio. Muchas gracias, Hilton Floyen. Hasta de fútbol le hablaba, que es increíble. Muchas gracias. Nos despedimos, hermano. Te veo mañana. Un gusto verte, amigos, queridas amigas. Chao. A las 2:30 en el Diálogo Segunda Emisión y a las 5:30 de la tarde el Diálogo de la Tarde. Y en la noche, Luigi Guerrón, Carla Escobar, María Bunea, porque Wendy está enferma de la garganta, en el Diálogo Nocturno. Un abrazo. En I99